Ahora, ¿qué pasaría en el caso general? En el caso general, entonces ahora yo dividiría la base en n partes. Ya no en 2, ya no en 3, ya no en 5, sino en n partes. Entonces voy a suponer que esa división es esta que estoy poniendo aquí. Estos son n pedazos. Entonces, el primer pedazo, ya saben, es x1, el segundo es x2, el tercero es x3 y así me sigo. Y el último siempre coincide con b, que es el xn. Aquí coincidió con b, era x5, aquí cuando dividí en 3 era x3. Y entonces el último es xn. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues que voy a calcular el área de estos rectángulos. Voy a sumar todas estas áreas y resulta que la suma de todas estas áreas pues va a ser cada vez más parecida al área que estoy buscando. Ahora, todas esas áreas vamos a sumarlas. Lo primero que hay que ver es que cada base de cada uno de estos rectángulos mide b menos a entre n. Y b menos a entre n, yo ayer les había dicho que lo iba a llamar delta x. Delta x es la base de todos los rectángulos. Y entonces voy a sumar voy a calcular el área del primer rectángulo. A esto le voy a llamar Rn, a la suma de todos. Y el área del primer rectángulo es f de x1, que es la altura del rectángulo, por la base. Pero la base es delta x. Más el siguiente rectángulo que tiene altura f de x2, por la base, que vuelve a ser delta x. Más el tercer rectángulo, f de x3, por la base, que es delta x nuevamente. Más, y así me sigo, hasta llegar al último rectángulo, cuya altura va a ser f de xn, y base va a ser delta x nuevamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a escribir Rn en términos de el símbolo sigma. Sigma desde i igual a 1 hasta n, porque son n sumandos, f de xi por delta x. Entonces, esto es la suma, o esto es más bien, sí, la suma de las áreas cuando dividí en n rectángulos. Pero esto todavía no llega a ser el área que estoy buscando. Para que el área, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Pues mientras más divisiones haga abajo, resulta que los rectángulos se van a ir pegando cada vez más a la curva. Entonces lo que yo tengo que hacer es que el número de divisiones tienda a infinito. Y a eso es a lo que se le conoce como la integral. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer, voy a borrar esta parte de aquí arriba. Lo que tengo que hacer entonces es S, que es el área que estoy buscando, va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de Rn, o sea, de esta suma que está aquí. Es decir, esto es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xi por delta x. ¿Ok? Y esa suma, o sea, cuando ustedes calculan el límite infinito de esa suma, pues esa suma es la que se conoce como la integral. O sea, en realidad la integral no es otra cosa más que sumar de una manera infinita rectángulos de la función f de x. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Delta x siempre era un número, era b menos a entre n. Pero cuando ustedes calculan el límite cuando n tiende a infinito, no sé si lo pueden imaginar, lo que están haciendo es el segmento AB, lo están dividiendo en una infinidad de partes.
Es decir, están haciendo una división muy fina. Entonces estoy dividiendo en muchísimas partes y ese número y la base de cada rectángulo no va a ser 0, pero va a ser algo muy parecido a 0. O sea, va a estar muy pequeña sin llegar a ser 0. Ese número, o más bien eso ya no es un número, eso se llama diferencial y se denota por dx. Entonces, el área S va a ser igual a multiplicar cada diferencial de x, es decir, cada base, por cada f de x, desde a hasta b. Y eso es lo que se conoce como la integral de la función f de x de a a b.